Buenas tardes, mi nombre es Marcos Cavino, soy docente e investigador del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Uruguay. Les agradecemos a los organizadores y al Comité Científico de la 14ª Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en modalidad virtual, haber aceptado nuestro trabajo Detección de fibrilación auricular en electrocardiogramas de corta duración. Este trabajo ha sido realizado con la doctora Virginia Estragó, médico cardiólogo, coordinadora de proyectos de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay, el investigador Matías Muñoz, de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay, el investigador Andrés Castrillejo, del Instituto de Estadística, y el doctor Ramón Álvarez Vaz, director del Instituto de Estadística. Este trabajo se enmarca en un proyecto financiado por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. La presentación consta de una introducción médico-clínica sobre el problema de detección de arritmias y un dispositivo de tecnología electrónica móvil para obtener registros de electrocardiograma de corta duración, de la descripción de un algoritmo de extracción de características de la señal electrocardiográficas y finalmente de los métodos estadísticos computacionales para la clasificación de señales electrocardiográficas. A continuación, la doctora Virginia Estragó explicará los conceptos de ciclo cardíaco, electrocardiograma y fibrilación auricular. Bueno, muchas gracias Marco. Para continuar entonces con la presentación, vamos a explicar un poco de qué se trata esto de la fibrilación auricular. Y lo primero que les tengo que decir, que la fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco. Este trastorno del ritmo cardíaco tiene implicancias clínicas y tiene implicancias también pronósticas. La presencia de fibrilación auricular favorece la aparición de accidente cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca, de deterioro cognitivo, entre otras posibles patologías que puede generar. Por lo tanto, es de suma importancia poder hacer diagnóstico de este tipo de arritmia. Es una arritmia además que es muy frecuente, es la arritmia más frecuente en el adulto y su prevalencia aumenta con la edad. Hay estudios que nos muestran que la fibrilación auricular puede llegar a tener una prevalencia de hasta un 8% en los mayores de 80 años. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico de este tipo de arritmia? Bueno, a través del electrocardiograma, que es el patrón oro para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular. ¿Qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón y se obtiene desde la superficie corporal, es un estudio que no es invasivo. Del electrocardiograma obtiene mucha información, ya que observa el corazón y registra la actividad eléctrica del corazón desde distintos puntos que están estratégicamente colocados en la superficie corporal, existiendo las derivaciones precordiales, que son derivaciones unipolares, y las derivaciones bipolares. Y a través de esa recolección de estos datos se construyen estos distintos trazados que, como podemos ver, es muy útil el electrocardiograma para múltiples escenarios, como por ejemplo hacer el diagnóstico o hacer de determinadas patologías o hacer el seguimiento de determinadas patologías. También nos sirve a los médicos clínicos para la estratificación pronóstica y nos ayuda mucho en la toma de decisiones, fundamentalmente en el contexto de las urgencias. Y dentro de todas las patologías que podemos llegar a diagnosticar o a tener una orientación diagnóstica a través del electrocardiograma, nosotros específicamente vamos a dedicarnos al tema de las arritmias y dentro de ellas de la fibrilación auricular. Para comprender entonces qué es una arritmia, lo primero que tenemos que conocer es qué es el ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco se trata de la serie de eventos mecánicos, eléctricos y hemodinámicos
que van a desplazar un volumen de líquido, que en este caso es la sangre, cuya función es abastecer de sangre oxigenada a los tejidos del organismo y recobrar la sangre sin oxígeno hacia los pulmones para poder oxigenarla y mantener la vida. Para que este ciclo cardíaco suceda, es necesario que exista, desde el punto de vista eléctrico, a través de tejido especializado a nivel del corazón, la posibilidad de que se transmitan ondas eléctricas que generen la contracción del músculo cardíaco. Y entonces, vamos a explicar ahora lo que es un latido cardíaco normal para poder lograr un ritmo cardíaco que genere que ese ciclo cardíaco sea eficiente. Y en un latido nosotros podríamos decir que comienza cuando se despolariza el nodo sinusal que se encuentra en las aurículas. El nodo sinusal genera el impulso que se va a transmitir a través del nodo aurículo-ventricular hacia los ventrículos. Y una vez que llega a los ventrículos, se genera la despolarización ventricular, que esa despolarización ventricular es la que genera la contracción ventricular. En este esquema podemos ver entonces en la parte superior, la parte anatómica, de cómo se va transmitiendo el impulso eléctrico a través de las distintas estructuras que hablamos, y en la parte superior podemos ver la representación gráfica en el electrocardiograma de cada una de estas etapas, observando esta primera deflexión, que es la onda P, que corresponde a la despolarización auricular, y podemos observar luego el intervalo, el segmento QRS, que es la despolarización ventricular. Entonces, en un latido de un ritmo cardíaco normal, podemos observar determinados segmentos e intervalos. El segmento PR es desde que empieza la despolarización auricular hasta que empieza la despolarización ventricular. Y la despolarización ventricular está representada por el complejo QRS. Luego de que termina la despolarización ventricular, aparece esta otra deflexión, que es la onda T. La onda T es la repolarización ventricular. El ciclo se repite en el tiempo. Entonces nosotros podemos observar que cuando existe un ritmo cardíaco normal, estos fenómenos se suceden en el tiempo en forma cíclica y en forma regular, y podemos observar que existe actividad auricular representada por la onda P y la actividad ventricular representada por los complejos QRS. Cuando aparece fibrilación auricular, lo que sucede es que este ritmo normal se ve sustituido por una despolarización descontrolada, irregular y desordenada de las aurículas, y eso genera que se transmita esa despolarización desordenada hacia los ventrículos, y lo que observamos es que desaparece la onda P. En el trazado inferior podemos ver que no hay onda P, y que se transmite en los complejos QRS, que representan la contracción ventricular, con un ritmo irregular. Y acá tenemos entonces más claramente la representación gráfica de un ritmo sinusal normal y de un ritmo con fibrilación auricular. Y como podemos observar, en las ordenadas nosotros tenemos el voltaje, y en las abscisas nosotros podemos ver el tiempo. O sea que el electrocardiograma lo que representa justamente es la secuencia de la despolarización y repolarización ventricular en función del tiempo. Entonces, volviendo un poquitito desde el punto de vista clínico, decimos que detectar la fibrilación auricular es relevante
Es relevante por todo lo que ya comentamos de sus implicancias clínicas y pronósticas para el individuo. ¿Y cómo se puede detectar la fibrilación auricular? A través de un electrocardiograma, que es el patrón oro y que es lo que estuvimos analizando hasta ahora. Pero en realidad, en las primeras descripciones en la antigüedad de la fibrilación auricular se hacían a través de la palpación del pulso. El pulso, cuando lo que se observaba es que había personas que tenían un pulso que le llamaban inequalis e irregularis, que quiere decir que tiene distinta frecuencia y distinta intensidad, que es una manifestación de la fibrilación auricular. Y observaban que esas personas tenían mayor riesgo de tener otro tipo de patologías como las que conversamos, de los accidentes cerebrovasculares o la insuficiencia cardíaca, mientras que los que tenían un pulso regular tenían menos riesgo de desarrollar esta patología. Luego, en 1906, el doctor Einthoven inventa el primer electrocardiógrafo, eso le llevó a ganarse el premio Nobel de Medicina, y como verán, el equipo que se utilizaba era bastante aparatoso y bastante incómodo para los pacientes. Luego devino los electrocardiogramas más conocidos, como los que les mostré en las figuras anteriores, pero actualmente contamos con distintos dispositivos que pueden registrar la actividad eléctrica del corazón, y estos dispositivos lo hacen, hay distintos tipos de dispositivos, como podemos ver ahora, que se pueden pueden hacer el registro a través de distintas metodologías. Por ejemplo, hay monitores implantables que se colocan subcutáneos adentro del cuerpo, con técnicas quirúrgicas que no vamos a detallar, y que se pueden colocar durante 2 a 4 años y tener monitorización continua del latido cardíaco. También hay monitores cardíacos externos que pueden ser parches que se pegan o como un collar, como hay acá, con distintos electrodos que pueden detectar en este caso más de una derivada. Y si no, también están los dispositivos que, bueno, en inglés denominados los wearables o usables, sería en español, que son dispositivos que el paciente puede llevar consigo y los puede usar en momentos puntuales y hacer mediciones puntuales. Entonces, completando este pantallazo de lo que es la fibrilación auricular y cómo la podemos detectar, dejo que siga entonces Marco contándonos cómo sigue esta investigación. El trabajo tiene el objetivo de validar la utilización de un dispositivo de tecnología electrónica móvil para la detección de fibrilación auricular en un grupo de adultos mayores de Uruguay. La colaboración entre la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y el Plan Ibirapitá, el cual promueve la inclusión digital al servicio de las personas mayores con el fin de mejorar la inclusión social, la participación y la equidad, ha posibilitado la realización de talleres en los cuales centenares de personas han participado del estudio de cribado de fibrilación auricular, apoyando por 30 segundos 2 dedos de la mano derecha sobre un electrodo del dispositivo y 2 dedos de la mano izquierda sobre el otro electrodo del dispositivo. Se generó así para cada participante un registro de electrocardiograma de corta duración, 30 segundos, y de una derivación primera. En el ámbito de un plan piloto realizado previamente a los talleres, cada participante realizó el estudio con el dispositivo móvil y con el electrocardiograma de 2 derivaciones. Hemos constatado que el dispositivo dejó sin clasificar el 18% de los registros, los cuales sí fueron clasificados por el equipo de cardiólogos de la comisión. Cada participante recibió su diagnóstico validado por expertos cardiólogos de la comisión. A los efectos del posterior análisis estadístico, el archivo original PDF producido por el dispositivo ha sido convertido a un archivo en formato valores separados por tabuladores, obteniéndose así 9.000 pares de valores, voltaje-tiempo,
para cada registro de electrocardiograma. A continuación, podemos apreciar en las diapositivas varios ejemplos de registros clasificados por el dispositivo y no clasificados por el dispositivo, así como ejemplos de registros que han sido diagnosticados como posible fibrilación auricular por el dispositivo y no fibrilación auricular por los expertos. Y finalmente, registros que tanto los expertos como el dispositivo han clasificado como fibrilación auricular. Visto la relevancia clínica de la detección de los complejos QRS y de los intervalos RR entre dos picos R consecutivos, hemos utilizado el algoritmo de Pan y Tompkins para la detección de los complejos QRS, el cual consta de una etapa de preprocesamiento que se subdivide en 4 fases y de una etapa decisional basada en umbrales adaptativos. A partir de la señal del electrocardiograma, en primera instancia se aplica un filtro pasabanda, el cual atenúa las bajas frecuencias características de las ondas P y T y la deriva de la línea de base. Posteriormente se aplica un filtro derivador, el cual destaca las pendientes rápidas de la señal que coinciden con el complejo QRS. El paso siguiente consiste en elevar al cuadrado la señal, convirtiéndola en positiva y destacando así las frecuencias más altas en la señal que se deben principalmente al complejo QRS. Finalmente, la etapa de preprocesamiento se concluye con un integrador con ventana móvil, el cual permite incluir una medida de lancio del complejo QRS en la señal procesada. Il metodo de Pan-Tompkins finaliza con la detección de la secuencia de latidos del complejo QRS en la señal del electrocardiograma gracias a la etapa decisional basada en umbrales adaptativos. Una vez finalizada la etapa de detección de los complejos QRS y del pico R de cada complejo, a continuación el investigador Matías Muñoz explicará las características extraídas de cada señal que constituirán el insumo de las técnicas estadístico-computacionales de clasificación de señales electrocardiográficas. Muchas gracias, Marco. A continuación vamos a presentar una primera aproximación para intentar solucionar el problema de los registros sin clasificar. Para eso vamos a utilizar clasificación supervisada con técnicas de particionamiento recursivo y bosques aleatorios. El conjunto de entrenamiento utilizado es una base de datos de la competencia Fisionet, que cuenta con registros de electrocardiograma de una sola derivación, de 30 segundos de duración y frecuencia de muestreo 300 Hz. Como primer paso, hacemos una extracción de características de cada una de las señales. Algunas de estas características ya están descritas en la literatura, otras fueron creadas para mejorar el desempeño de los algoritmos. Por ejemplo, tenemos la diferencia de los intervalos RR, media de las diferencias de los intervalos RR, la proporción de intervalos que difieren por más de 50 milisegundos del intervalo precedente, el máximo, el mínimo y el desvío estándar de las diferencias, la razón de las diferencias calculada como el mínimo sobre el máximo, sobre la diferencia mínima sobre la diferencia máxima, y luego hicimos la media de los intervalos RR mayores al percentil 90, la media de los intervalos RR comprendidos entre el percentil 80 y el 90 y la diferencia de medias. También incorporamos distintas frecuencias del periodograma.
Como obtuvimos una importancia de las variables para el árbol de clasificación, y ahí vemos que la diferencia de medias, a lo que le habíamos llamado, que era la media del percentil 90 menos la media del percentil 80, queda en primer lugar, luego el máximo, la diferencia máxima y la diferencia para en la proporción de intervalos RR que difieren por más de 50 milisegundos. Así obtenemos un desempeño del clasificador para el conjunto de entrenamiento y calculamos distintas métricas, porque acá no solo interesan los correctamente clasificados, o sea que estarían en esta diagonal, sino que también nos importa disminuir este error, que es cuando el clasificador asigna la categoría normal, pero es una fibrilación auricular. Entonces, una vez entrenado el clasificador, lo ponemos a prueba con los los registros obtenidos en el trabajo de campo, y vemos respecto a los resultados del dispositivo, o del diagnóstico automático hecho por el dispositivo, vemos que de los sin clasificar, que era el problema, 19 fueron asignados a la categoría normal de forma correcta, que los 21 eran normales. Y los que el dispositivo dijo como posible FA, tenemos 4 que los asignó a la categoría FA y 3 los asignó a la categoría normal. Para esto vamos a ver cómo se desempeña respecto a la verdadera etiqueta asignada por los cardiólogos. Acá vemos que el clasificador asigna 3 FA que eran normales y 4 FA correctamente clasificadas. Eso es bueno porque no tendríamos problemas en la categoría de falsos negativos, o sea, tomando como enfermedad la fibrilación auricular. Para bosques aleatorios, repetimos el mismo procedimiento. En este caso, la variable de mayor importancia es la diferencia, la proporción de intervalos con diferencia mayor a 50 milisegundos. Y nuevamente vemos cómo clasifica, donde se difiere poco, solo en uno, respecto al árbol de clasificación. Nuevamente vemos cómo se distribuyen los resultados según la respuesta de cardiólogos, y vemos que estos dos clasificadores entrenados tienen buenos resultados. De todas formas, fue una primera aproximación, porque el siguiente paso es ampliar con electros de mayor cantidad de electros de trabajo de campo ya hecho, y poder entrenar los algoritmos con más datos. Para eso pensamos utilizar redes neuronales recurrentes, o sea, técnicas de aprendizaje profundo, redes neuronales convolucionales, probar distintas arquitecturas de red, así como también utilizar clasificación no supervisada para detectar señales, series de tiempo, o señales electrocardiográficas que puedan ser anómalas y se estén distorsionando el desempeño del clasificador. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.